Sí, o sea, había dos tesis en Podemos desde el principio. Estaban las tesis errejonistas y las tesis de Pablo Iglesias. La tesis de Pablo Iglesias, ¿no? En Baleares y fuimos de la tesis de Rejón, ¿eh? Incluso yo me signifiqué por la tesis de Rejón. Me parecía e igual, ya te digo, o sea, me parecen complementarias, pero me sigue pareciendo que era una buena fórmula llegar en lugar de en el situarnos, en lugar de en la izquierda del tablero, situarnos abajo, ¿no? Porque al final eh, se, se perdieron muchos votos y yo creo que todo el cisma de Podemos y toda la derrota de Podemos vino desde cuando pues, la ruptura de Íñigo y Rejón y el posicionamiento de Podemos en la izquierda, es el famoso pacto de los botellines, cuando se abrazan Pablo Iglesias y Alberto Garzón ante el oso y el madroño y sellan una coalición de izquierdas que hasta ahora no habíamos sido de izquierdas, evidentemente sí, pero no habíamos dicho abiertamente somos un partido de izquierdas, decíamos somos un partido de los de abajo, ¿no? De la clase trabajadora. Ahí fue, yo creo, la caída en picada de Podemos, porque mucha gente no se significaba con la izquierda, pero sí se significaba con las tesis que habíamos llevado un año antes, que nos habían posicionado como segunda fuerza política y que para mí siguen siendo acertadas. Pero yo viéndolo desde fuera y muy alejado de las posturas de ambos dos, creo que Errejón nunca hubiese llegado a nada con su tesis sin la irrupción de una persona como Pablo Iglesias. Creo que a lo mejor para perdurar en el tiempo puede ser Errejón una opción viable, porque Errejón no era nadie. Es decir, Manuela Carmena gana ella en Madrid porque era Manuela Carmena, porque había sido jueza, porque había tenido una posición, porque era una persona con una y lo creo, aunque no esté muy de acuerdo en muchas cosas con ella, pero creo que era una persona, una experiencia dilatada y una persona que tenía un bagaje profesional que hacía que la gente dijera, pues de esta señora yo me fío, aparte, fuera parte de que pienso o da una sensación de ser una persona maravillosa, que aunque no esté de acuerdo con ella, que otras personas en Podemos no tienen eso. Entonces, Rejón se aprovecha, yo creo, de la irrupción de Pablo Iglesias, que es verdad que es un carácter, un carisma, es un animal político, como lo has llamado. ¿Qué pasa? Que Rejón se aprovecha y es verdad que ahí salen las dos cosas, pero creo, yo sí, viéndolo desde fuera, creo que a ver cómo lo digo, pero las contradicciones en el comportamiento ético de Pablo Iglesias, fuera parte de que te lo parezcan o no, pero el comprarse echar en Calapagala, esas cosas, hacen que el partido vaya cayendo, desde fuera, en mi análisis, coge más la vertiente Rejón, pero ya está quemado. Entonces, ahora perdura, es verdad que el espacio perdura, pero ya no crece, se intenta no decrecer, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en lo general de tu análisis. No sé si la palabra que Rejón se aprovecha de Pablo. No, Creo que pero simplemente, no es de o sea, aprovecharse mal se visto, o aprovecha la sea. coyuntura, Sí, ¿no? exacto. Sí, o sea, estoy de acuerdo que eran un tándem ideal. Y también estoy de acuerdo en que no solo, ya no sé qué hubiera pasado si Errejón se hubiera presentado solo, bueno, se presentó con más país y los resultados no fueron los que ellos consideraban, ¿no? O los que se preveían. Pero sí que sé que la tesis de Errejón también hubiera sido difícil, o sea, en un inicio sí que era posible, pero hubiera sido difícil sostener en el tiempo que no somos de izquierdas, ¿no? Porque al final parecía un poco como engaño, ¿no? Era como, pero nosotros somos de izquierdas o de derechas, y era como, bueno, nosotros somos los de abajo, pero hubiera habido situaciones, si eso hubiera seguido, que bajo mi punto de vista nos hubiéramos tenido que significar y de manera muy evidente en que y se hubiera, digamos, ya nos hubiéramos encasillado ideológicamente en la izquierda sin posibilidad. O sea, la tesis de Rejón estaba muy bien para un impulso, pero no sé qué hubiera podido pasar, no sé si se podría mantener en el tiempo esa hegemonía, esa posibilidad de somos los de abajo, ¿no? Yo creo que en algún momento eso se hubiera roto y al final hubiéramos tenido que irnos por la tesis de Pablo. ¿Podría haber sido después? Quizá, pero fue cuando fue y así fueron las cosas. Y ahora Podemos, pues sí, es una parte un poco, bueno, pues está un poco dañado, pero yo creo que no está muerto, ¿eh? O sea, creo que se puede recuperar. Y Gloria, vosotros en esa izquierda de la que hablamos, vosotros
tenéis conversaciones ahora que está, bueno, ahora no, lleva ya años con esta extrema derecha o con esta irrupción de un conservadurismo que muchos lo tachan de fascismo, tal, fuera de esos términos, independientemente de eso, vosotros hacéis, digamos, una conversación en la que decís, bueno, quizás, porque yo sé que la izquierda, muchas de ellas, está preocupada porque según qué discurso de la izquierda, lo que hacen es atraer mucho a la extrema derecha. Entonces, vosotros tenéis esa conversación entre vosotros de decir, bueno, ciertos enunciados que hacemos nosotros, a lo mejor demasiado extremos, a lo mejor respecto a la mujer, que esto tiene millones de matices, respecto a la mujer, respecto a la transexualidad, respecto a muchas cosas que realmente hay mucha gente de izquierda que no tiene por qué estar de acuerdo y que realmente eso hace que esa extrema derecha pues pueda surgir, ¿sabes? O sea, yo sí, claro que tenemos esos debates muchísimo y casi, claro, nunca solucionamos porque realmente hay muchas voces en la izquierda y es muy difícil ponernos de acuerdo. Es que eso no estoy desvelando ningún secreto, la izquierda, pero sí que sabemos perfectamente que hay un error en nuestro lenguaje, en el mensaje que estamos transmitiendo y que hemos cometido muchos fallos en los mensajes que los ha sabido aprovechar la extrema derecha, ¿no? ¿Qué consideramos? Yo creo, bajo mi punto de vista, que tenemos que, digamos, por así decirlo, dejar yo también he lanzado consignas moralistas, ¿no? Y eso al final, lo que la gente lee cuando tú dices, no puedes, yo qué sé, pues si vas a la iglesia eres de derechas, ¿no? O sea, lo que la gente lee no son o sea, me están moralizando, me quieren adoctrinar. Entonces yo creo que tenemos que alcanzar un lenguaje con unos marcos más inclusivos, ¿no? Que pueda entrar en un sector progresista o en la izquierda personas que también van a la iglesia o que creen en Dios. Otra cosa es que luego queramos financiar a la iglesia, ¿no? Por parte de... Pero yo creo que el lenguaje moralista que ha tenido la izquierda nos ha pasado mucha factura porque la gente se siente regañada. Y entonces yo creo que no se puede ir regañando a la gente. Y tenemos que hablar, no se puede decir, por ejemplo, luchamos contra la precariedad laboral. Lo que hay que hacer es en un tono positivo, ¿no? Me parece, ¿no? Es como defendemos que te puedas ir a dormir sabiendo que el mes que viene vas a tener trabajo también. O sea, es darle la vuelta a unas ideas y a un mensaje que suena agresivo y esa es la realidad. Y hay mucha gente en los partidos de izquierda, ¿no? En Podemos que no ha querido aceptar o que no quiere aceptar que el lenguaje es equivocado y que la forma de acercarse a la gente está fallando porque al final tuvimos 7 millones de votantes y ahora no tenemos. Entonces, ¿por qué ha pasado? Pues seguramente, pues aparte de por un contexto económico que no hemos llegado a tiempo, no hemos sabido detectar que la clase trabajadora ya no trabaja en las fábricas y ya no está en los sindicatos solamente, que ahora mismo la clase trabajadora también son los riders, los camareros, las camareras de piso, a toda esa gente llegamos tarde. Nosotros como que nos enfocábamos más en una clase trabajadora que ya se ha ampliado mucho más. Y además, otra de las cosas que al final nos han alejado un poco de la gente es el discurso, ¿no? Un poco moralizante, de sermones, de tal, y la izquierda y la derecha la ultraderecha o la extrema derecha lo sabía. ¿No crees también que yo te hablo desde mi opinión, viéndolo desde fuera, ¿no? ¿No crees también que olvidarse de la clase obrera y dedicarse a temas diferentes, más ideológicos, como puede ser la ley trans, el CSC, el franquismo, es decir, hace que la clase trabajadora diga, vale, pero ¿y a mí quién me soluciona mi papelera? Y entonces digan, cuando te parecerá bien o no, pero yo creo que hay parte de la clase trabajadora que se está yendo a Vox porque le dicen inmigración no, que a mí me molesta, va por los temas que a ellos le molestan. Sí, yo creo, desde mi punto de vista, que no he estado en todos los barrios obreros, pero yo creo que en un barrio obrero al trabajador, sobre todo a los jóvenes, las exhumaciones de Franco creo que no les interesan mucho. La ley trans es una minoría que tampoco le interesa mucho, que de hecho a algunos trabajadores le puede incluso perjudicar, ¿no? ¿No crees que es
ese olvidarse de los temas que afectan verdaderamente a los trabajadores, lo que hace que un poco se alejen? Em, yo creo que uno de los, como digo, ¿no? La situación de que no hemos sabido detectar quiénes son digamos, como que hemos, Podemos o la izquierda, bueno, sí, Podemos, que es la izquierda radical, ¿no? Transformadora, la izquierda transformadora, lo que hizo en su momento fue un giro estructural, cultural, muchísimos avances en derechos civiles, muchísimos avances en lo que era el sentido cultural, la percepción cultural de las cosas, se puso en el centro el problema de la precariedad laboral, la vivienda, la sanidad, la educación y todo esto, pero sin embargo después no se tradujo en material, ¿no? En algo. La gente pues, sigue sin poder pagarse una vivienda, sigue sin tener suficiente tiempo libre y la jornada laboral siguen siendo amplias. No tenemos un transporte público pues, eficiente, más adecuado, no en Madrid, en todas las comunidades, hablo. Entonces, sobre todo en el salario, se ha ido subiendo poco a poco, sigue habiendo muchos problemas para la vivienda, que es la principal cuestión. Entonces, la ideología no se materializa, se convierte en una consigna. Es un eslogan. Y entonces ha habido mucha gente que se ha desilusionado porque dice, bueno, sí, esto es muy bonito, pero yo sigo cobrando muy poco, ¿no? O sigo viviendo en casa de mis padres porque no me puedo pagar un alquiler o no puedo acceder a una vivienda, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido nosotras nos hemos ido también porque nosotros llevábamos el Ministerio de Igualdad, ¿no? En Podemos. Entonces, claro, el Ministerio de Igualdad ha llevado a cabo la ley trans, la ley de libertad sexual y reproductiva, y ha puesto encima de la mesa debates como el feminismo. Nunca hasta ahora había habido un feminismo con tanto músculo en España. ¿Ha polarizado? Supongo, porque a la gente digamos, pues no ha ganado nada, ¿no? Hay mucha gente que siente que no ha ganado nada con el feminismo, cuando en realidad sí, pero como no se ha traducido en un bienestar económico superior y sobre todo una crisis de vivienda muy agudizada, pues sí, ha entendido, o sea, ha habido mucha desafección y mucha desilusión. Pero también una de las cosas que ha desilusionado mucho a la gente ya no solo es la identidad y lo identitario, porque lo identitario no tiene por qué ir separado de la clase social. Es decir, ojalá un feminismo que facilite la vida a hombres y mujeres y que nos permita tener más tiempo libre para estar en casa con nuestros hijos o con nosotros o con nuestras familias o amigos. Ojalá un ecologismo que baje la factura de la luz o baje la factura del gas o amplíe el transporte público y que haya menos coches porque haya un transporte público más eficiente que permita ir en transporte público barato, incluso gratuito, ¿no? al trabajo. O sea, ojalá y todo las cuestiones ideológicas se trasladen a la clase social obrera o a la clase social más precaria o simplemente se redistribuya, ¿no? Porque ya no es solamente a los trabajadores precarios, sino a todo el mundo, ¿no? A democratizar. Pero creo que, volviendo a lo que ha provocado mucha desafección también, es que las políticas neoliberales de los últimos 30 años o sea, digamos, han introducido la sensación individual de que los problemas y nuestra propia precariedad no la hemos buscado nosotros. Entonces los problemas se han descomunalizado, digamos, ¿no? Entonces la gente es como, bueno, pues y eso ha provocado también una desafección de la izquierda, ¿no? Porque es como, bueno, es que realmente la precariedad es porque si tú tienes un mal trabajo o te han echado del trabajo estando embarazada, mil cosas, ¿no? O cobras una miseria, es porque no has estudiado y porque no tienes un mejor trabajo. Si hubieras estudiado y te hubieras esforzado más, posiblemente estarías trabajando en una oficina pues con un contrato indefinido y tendrías un salario pues genial, ¿no? Pero como no lo has hecho, pues ¿no? Entonces eso ha ido calando en la gente y al final la gente que ha fracasado en la vida considera que es culpa suya, ¿no? No digo que muchas veces no tengamos algo que ver en nuestro propio destino, ¿no? Pero
todo es política. O sea, que haya gente que no puede pagar la factura de la luz, no es porque se han ganado, digamos, o sea, la gente pobre no es porque quiere, ¿no? O sea, es decir, la pobreza, la desigualdad no es un hecho natural, como una montaña, un río. Son cuestiones colectivas que se tienen que trabajar en colectivo, en comunidad. O sea, hay un problema estructural de los salarios bajos. Si no te puedes pagar una vivienda, no es porque no has espabilado y tienes un salario bajo, pues porque no has estudiado suficiente. A lo mejor lo has intentado, pero a lo mejor tú no has tenido las herramientas que he tenido yo, por ejemplo, o que ha tenido... entonces, digamos, esas políticas neoliberales han hecho que los problemas se individualicen y la gente no se organice para combatir un problema que es común, o sea, no es suyo, es producto de la desigualdad y la desigualdad es una decisión política. ¿Y dónde queda Gloria aquí? Porque te entiendo, pero lo que veo desde fuera es que la única cosa que nunca se ha dicho en 40 años de democracia que llevamos a los ciudadanos es que a lo mejor el problema de que no se compre una casa, a lo mejor el problema de que no paguen la factura de la luz, es que el Estado se queda el 50% del salario de la persona. Porque yo tengo una empresa y yo ahora le pago un salario a un trabajador y si el salario al trabajador le entran 2.300 euros, a grosso modo, en número por 2.300 euros netos en su cuenta, yo estoy pagando en total 4.500 más o menos, el 50%. Y yo lo que veo desde fuera es que cada vez hay más trabajadores públicos, cada vez hay más trabajadores más políticos. La gente no tiene dinero para pagar, pero es que la gente, claro, la gente paga la mitad de su salario en impuestos para cosas que realmente, y yo no quiero cargarme el estado de bienestar ni mucho menos, pero que no le van a dar retorno. Es decir, se pagan un montón de cosas accesorias que no son sanidad, educación, por ejemplo, carreteras, que son accesorias, y la persona sigue sin poder pagar porque está pagando esas cosas que a lo mejor no le va a dar ningún retorno. Y entiendo la parte de generosidad del Estado, de que yo, aunque no vaya al médico en un año, tenga que pagar la sanidad del de al lado. Eso me parece bien. Pero lo que no me parece bien es que cada vez haya menos trabajo privado, por ejemplo. A mí, bueno, claro, no estoy tan de acuerdo. Claro, a ver, realmente, exacto, claro. Yo considero que pagar impuestos es querer a tu país y ser patriota, ¿no? Eso se ha dicho mucho, pero es que realmente lo siento así. O sea, yo prefiero pagar impuestos al Estado para que los redistribuya en sanidad, en que haya centros médicos en todos los pueblos, cercanos a tu casa, que se contraten más médicos y especialistas para que los cribados sean eficientes. Ahora con el tema de Andalucía, que se suba el sueldo a los profesores, subir el salario también a los médicos, ¿no? Todas esas cuestiones, eso son los impuestos. Yo prefiero pagar impuestos al Estado y tener asegurado un transporte público eficiente, pues a lo mejor unas limitaciones en los topes de la luz, si se pudiera nacionalizar alguna eléctrica o algún sector estratégico, como en alguna ocasión hubo en España, que estaban, pues incluso Iberia era una empresa pública, ¿no? Pero, o sea, creo que es muy fácil enganchar y la extrema derecha, ¿no? Y se está como, claro, es muy fácil, la gente cobra poco y encima tiene que pagar impuestos, ¿no? Y es como, ¿dónde van tus impuestos, no? Y es como, pues menos impuestos, tal. La seguridad que tenemos nosotros no la tiene una persona que está en Nueva York. O sea, en Nueva York, yo estuve un año en Nueva York, me dolía muchísimo la barriga y recuerdo a mis amigos que me dijeron, esperemos que no sea apendicitis, porque si tiene que venir una ambulancia, te van a cobrar por lo menos 1.500 euros en llevarte. O sea,
esa tranquilidad, yo dije, ¿qué? Y dije, por favor, yo creo que si era apendicitis se me curó, porque dije, no me digas. Y me dijeron, sí, sí, y tal, me ponían el termómetro y era como, no podemos ir al médico hasta que esto no sea demasiado grave porque te van a cobrar un pastizal. Entonces, claro, yo dije, jo, macho, bendito estado del bienestar y eso que es gratuito, ¿no? Y luego hay una cosa que has comentado, que no todos los impuestos van a educación y a sanidad. Efectivamente, ahora, por ejemplo, Trump está diciendo que se suba el Producto Interior Bruto, ¿no? Que se establezca un 5% de Producto Interior Bruto para defensa. Ahora también es posible que nuestros impuestos vayan a armas, a guerras a las que iréis vosotros y nosotros, pero Trump no va a ir. Entonces, bueno, pues es verdad, no todos los impuestos van a la educación y a la sanidad o al transporte o a mejorar las carreteras o hacerlas más seguras o a mejorar tu barrio, ¿no? Algunas ahora van a ir también a comprar misiles, ¿eh? Y Gloria, cambiando un poco de tema, hay un tema que está encima de la mesa últimamente mucho además, y es el tema de la palabra fascismo, la palabra ultraderecha. Y recuerdo yo una entrevista que tenía Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias entrevistaba a Jorge Bestringe, bueno, que no es precisamente Juan Ramón Rayo, y le decía que qué opinaba. Pablo Iglesias le preguntaba a Jorge qué opinaba del auge del fascismo, ¿no? Y Jorge le decía como así que, coño, el fascismo lo viví yo y esto no es fascismo. Se puede llamar nacionalcatolicismo, ¿no? Pero fascismo no. Pasa un poco, no solo con el fascismo, sino a lo mejor con la palabra ultraderecha, pero bueno, me quedo más con la del fascismo, que está en boca de todo. Entonces, ¿no parece que esa palabra no cala? O sea, si realmente esa palabra quiere calar en la gente que puede ser más de derecha, más conservadora, más nacional católica, porque tú lo llamas fascismo, no va a frenar a nadie, al revés. Hay muchas veces que se habla de algo, de un elefante en medio de la habitación, y por mucho que se diga, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa palabra? O sea, ¿que eso qué es estrategia de marketing o qué ocurre con la palabra fascismo y ultraderecha que está en boca de todo? Yo creo que en un principio, hace mucho tiempo, cuando después de la guerra civil, digamos, en nuestra historia reciente, ser fascista, cuando empezó la democracia, ser fascista era un insulto, nadie quería ser fascista, ¿no? Todo el mundo quería ser demócrata. Y ahora cada vez la gente siente más orgullo, ¿no? De decir, pues sí, soy fascista, ¿no? Y entonces, en un principio, como que se empezó a llamar fascistas a los que veíamos que eran de extrema derecha, y eso se han apropiado de la palabra, ¿no? Y ahora es como, bueno, pues si me vas a decir fascista, tú me lo digo yo, ¿no? Y al final, pues creo que ha sido una estrategia que en su momento hubiera funcionado, pero ahora realmente ya no está funcionando, a pesar de que tengan, yo no sé si una persona, un vecino, un señor de 75 años que vota a Vox, no sé si es fascista como tal, ¿no? Sé que vota a Vox porque Vox le llama, ¿no? Y en algún momento a lo mejor pensó en votar a Podemos. Entonces, yo llamar fascistas a los votantes, no, a las ideas, algunas ideas de extrema derecha rozan o son directamente fascistas. Pero una cosa es el centro derecha, una cosa es la derecha y otra cosa es la extrema derecha, ¿no? Y ahí, o sea, para mí hay que diferenciar. Yo no meter a todos, o sea, es decir, guste o no, Feijóo, por ejemplo, ahora en el caso, Feijóo no es lo mismo que Abascal, ¿no? Para mí no me gusta ninguno, pero considero que la extrema derecha, en este caso Vox, se diferencia. Para mí, llamar extrema derecha o llamar fascistas a un partido que sea de derecha tiene algunos elementos que son clave, ¿no? Por ejemplo, provocar la enemistad entre la gente, ¿no? Entre la gente de a pie. Si nos enemistamos entre nosotros por culpa de unas ideas de un partido, ese partido no quiere a su pueblo y evidentemente está creando un enemigo entre nosotros mismos, ¿no? Entonces eso sí que me parece que nos lleva a un sistema autoritario. La deslegitimación del adversario, por ejemplo, eso es muy bestia. O sea, que se haya llamado... yo vamos, no soy sospechosa de defender a Pedro Sánchez, pero a Pedro Sánchez se le ha llamado presidente ilegítimo por parte de la extrema derecha y es como, ha ganado unas elecciones, oye, ¿sabes? O sea, no puedes deslegitimar al adversario con insultos y poniendo en cuestionamiento los cauces democráticos, ¿no? O sea, sí puedes derrotar a tu adversario
con la dialéctica. Para eso está la política. Te subes a un atril, lanzas unas ideas dentro de un espectro, de un espectro democrático y ganas. Pero la deslegitimación del adversario, la enemistad, provocar enemistad entre compatriotas y señalar a minorías para recortar sus derechos, claramente, eso sí que me parece ultraderecha. No es lo mismo, en este caso, Vox que el Partido Popular. Pero ¿tú crees que Abascal ha enemistado más a la población? Porque yo lo veo desde el otro lado. Yo creo que la persona que más ha enemistado a la población española, sin duda, es Pablo Iglesias, que es la primera persona que a mí me hizo sentirme que era un fascista. Y yo nunca había votado a Vox, ni era muy político, ni nada, pero me lo hizo sentir por cómo pensaba. Y él llegó mucho antes que Abascal. Bueno, llegaron a la vez, lo que pasa es que se hizo mucho más famoso Pablo Iglesias antes, pero llegaron a la vez, porque en esas elecciones que vosotros sacáis 5, ellos creo que sacan 0, ¿no? O sacan 1, no me acuerdo, ¿no? En el Parlamento Europeo. Sí. Ahí yo sé que ellos se presentaron que fue la primera vez, pero es que entiendo que lo ves así, ¿eh? Que no es una... Pero yo sé que hay mucha gente que hay que lo ve diferente, ¿sabes? Sí, por supuesto, o sea, al final, pero fíjate que al principio el discurso de Podemos y el discurso de Pablo Iglesias tocaba la emoción, igual que toca la emoción ahora el discurso de Vox, y realmente, o sea, la polarización no empezó hasta que no nos marcamos una línea, en plan, estamos en este lado del tablero. Cuando éramos los de abajo, en los primeros, quizá en el primer año de nacimiento de Podemos, cuando nos daban un segundo puesto en las elecciones, cuando ese famoso sorpaso iba a ser posible al Partido Socialista, aglutinábamos a una gran mayoría de personas que se consideraban de abajo, no se consideraban fascistas. Después igual se radicalizó, no, radicalizar no, porque esa palabra no la voy a usar, no me gusta. Pero sí que quizás nos fuimos hacia un discurso más moralizante, como más, si no estás con nosotros al 100%, estás contra nosotros al 100%, ¿no? Y eso para mí no es cierto. Hay gente que puede votar a Podemos, pero a lo mejor vota a Podemos por unas cosas, pero no las vota por otras, ¿no? Ha habido cosas que en Podemos que no se ha hecho y o sea, que no me han gustado, y yo sigo votando a Podemos porque la mayoría en general sé que quieren mejorar, sé que quieren subir el salario mínimo, y de hecho se ha subido por parte de Sumar, pero al fin y al cabo por la izquierda transformadora. O sea, sé que se han hecho muchos avances en feminismo, en igualdad, en sanidad, en derechos sociales sobre todo, que se han conseguido pues porque llegábamos a la gente, ¿no? Y porque pudimos entrar en las instituciones. Después mucha gente se consideró tachada de fascista. Esto es el problema que ha tenido la izquierda, ¿no? Que, digamos, hemos sermoneado más de lo conveniente, quizás, y eso es una autocrítica, pero yo también lo he hecho, ¿no? Y en algún momento seguramente yo también, no sé si he llamado fascista a alguien que no piense como yo, pero de alguna manera como que esa fuerza centrífuga de estar ahí, ¿no? En la entropía de todo el avance y todo el progreso, y estar todo el rato recibiendo pues críticas de todo el mundo, al final te hace también ser un poco más agresivo y combativo más de la cuenta. Si te pasas de frenada hay gente que se va a sentir señalada, ¿no? Por eso es importante cambiar, y lo que hablaba antes, de lanzar mensajes que sean más inclusivos, ¿no? La posibilidad de, bueno, no estás de acuerdo en esto, pero en esto sí, podemos avanzar juntos, ¿no? Y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, si Pablo Iglesias polarizó, en un principio no, si después se radicalizaron las ideas fue también por la deriva política que bueno, los acontecimientos, los pactos que no llegaron, y bueno, se pudo radicalizar el discurso. Yo creo que se radicalizó en el sentido de transformación, pero si mucha gente se sintió señalada, pues hay que hacer una autocrítica, y yo considero que sí, que estás en lo cierto, y hay muchísima gente que se ha sentido muy dolida por Podemos porque los hemos señalado, ¿no? Y les hemos dicho, pues esto, ¿no? Pues tú eres un fascista, y es como, pues no, simplemente tengo otras ideas, pero... Yo creo que, perdón, digo que es que yo creo que hacen un análisis bueno. Yo no le había puesto nombre, pero es verdad que el que tú dices, ¿no? Es que yo creo que la izquierda se sermonea mucho y eso al final en realidad os debilita, o sea, debilita a la izquierda porque
el que sabe que hace las cosas mal lo sabe, pero el que piensa que hace las cosas bien, pero encima le dicen que le hace las cosas mal, pues directamente dice, oye, pues mira, me alejo de ti, ¿no? Y yo creo que eso pasa también mucho en la izquierda, eso habla mucho Ana y Simón, pero que vosotros perdéis la palabra, digo vosotros, vamos, la izquierda pierde la palabra patria, la palabra nación, como que no habla de España con cariño, ¿no? Entonces hay muchas personas, coño, pues muchos obreros, que hay gente que de verdad todavía se sorprende hoy que un obrero no vote por la izquierda, pero los agentes que lo vemos un poquito más desde fuera lo vemos completamente comprensible, porque es que si le atacan todos sus derechos más básicos, más encima atacan el sentimiento, ¿no? Porque una persona que se despierta, una persona que se le sube un andamio puede ser tan español como una persona que es un señorito, entiéndeme, ¿sabes? Entonces, ¿por qué abandonáis esa idea de patria en la izquierda? Pues por una historia muy dolorosa que tuvo España, ¿no? Y que nosotros, pues la parte de la izquierda, fuimos la parte derrotada, por así decirlo, la que le ha pasado más factura el franquismo, la dictadura, la represión. Entonces, de alguna manera, la derecha se asignó los colores, la bandera, la palabra España, el Viva España, ¿no? Que suena como, si alguien en la izquierda lo dice, es muy retrógrada, ¿no? Suena como muy que antiguo, ¿no? Realmente eso al final sí que nos ha pasado factura, porque al final, pero fíjate, o sea, realmente creo que nosotros trabajamos mucho más por España y por lo que es la patria sin nombrarla, que gente que la nombra, que la lleva en una pulsera, que la lleva en un tono de móvil, pero después no quiere pagar impuestos para la sanidad para todos, ¿no? O la gente que se va a Andorra a vivir y para evitar pagar impuestos. O pues esto, ¿no? Los que quieren que se privatice cada vez más la sanidad o la educación, ¿no? Y luego es verdad que dices, jo, macho, estás hablando de España y dices, y acudes al desfile del 12 de octubre, a lo mejor yo no acudo, pero yo quiero que la gente de España viva bien, ¿no? Entonces hay veces que por no nombrarla o por no decir ciertas cosas se ha tachado a la izquierda como de, pues esto, ¿no? Como, pues no sé, de lo que se le diga, ¿no? Pero de alguna manera como, pues esto es como vosotros no queréis a España, ya, pero los hechos son otros. Y el programa político es en un programa político más que en una palabra, más que en una consigna que se pueda decir al viento sobre España, es donde se ve realmente quién está queriendo a España. Y España no es simplemente una bandera en colón gigante. O sea, eso me parece bien. Bueno, vale, pues ya está, es un símbolo de nuestro país y me parece bien. Yo estoy muy orgullosa de ser, bueno, muy orgullosa dentro de lo que se cabe, que he nacido aquí por casualidad, tampoco, pero bueno, pues dentro de, pues oye, pues me gusta la gastronomía, pues todo, pues me he adaptado a esta casualidad de la vida que me ha hecho nacer en este país, que me parece maravilloso. Pero realmente donde se ve quién quiere a España es en un programa político y en los resultados cuando se gobierna, ¿no? Porque eso es también un problema que ha tenido, que ha tenido la izquierda o que tiene nuestro sistema. Es decir, los programas políticos yo creo que no se rinden cuentas suficientes, ¿no? Y entonces no hay unos mecanismos que te permitan, a la gente, digamos, observar en gráficos, en datos, los resultados reales. O sea, es decir, ok, vale, pues esta nueva ley de, pues no sé, la ley turística, ¿no? ¿Cuánto realmente ha beneficiado a la gente? Pues, o sea, es decir, falta información tangible de saber cuáles son los resultados de las políticas que se ponen en marcha, porque hay gente que es como, esto no ha servido para nada, pero a lo mejor sí que ha servido, a lo mejor tú no lo has visto, pero a lo mejor sí que hay más centros médicos en más pueblos, ¿no? O se han contratado muchos más médicos y a lo mejor tú justo pues en tu centro médico no lo has visto, pero en general sí que ha habido resultados, o hay veces que no, a lo mejor es verdad que dices, pues esta política que se llevó a cabo o que se estructuró y que se lanzó una consigna genial durante el programa y durante la etapa electoral, pues no ha dado resultados.